Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de la posibilidad de poder congregarnos, ¿sí? Ya en Polonia tenemos esta posibilidad de, incluso sin máscara, ¿no? Adentro no, bien. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están mirando este video. Allá también estamos en Kościół dla Warszawy. Oficialmente, ahí también estoy poniendo mi video en vivo desde Facebook, así que, bueno, no se ve tan bien de allá. Vamos a ir a Kościół dla Warszawy. Muy bien, hoy celebramos el día de Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés, sabemos que es una fiesta judía, era desde que se inauguró Israel, ¿no? Tenían que hacer esta fiesta como una más, pero era la fiesta de los primeros frutos. ¿Sí? Llevaban los primeros frutos de la tierra, lo que primero producía en el campo, los israelitas lo llevaban para Dios. ¿Sí? Entonces, cuando eso es 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés, ¿sí? Una palabra compuesta en griego. Así que ellos tenían que llevar eso para Dios. Igualmente, esto es lo que ocurrió con los discípulos de Jesús. Ellos llegaron a ser los primeros frutos para Dios, ¿sí? de la iglesia primitiva en esa época. Bueno, luego vinimos todos nosotros, ¿sí? Gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros, gracias que esperó 2000 años para que nosotros podamos nacer y tener esta salvación, tener la vida primero y también obtener la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Por su misericordia, Él esperó este tiempo. Y tantas generaciones que han pasado y que ahora están en la presencia del Señor. Muy bien. Lo que sucedió fue que después de la Pascua, que nuestra Pascua es Cristo, ya tenemos algún video por ahí del día de la Pascua, vinimos a filmar también, y bueno, 50 días después de la Pascua es la fiesta de los primeros frutos de la tierra. En polaco es la fiesta de lo verde, ¿no? Zieloność Świątkowe, son pentecostales, ¿no? Muy bien, y ellos estaban reunidos esperando la promesa del Padre. Vamos a ver, ¿de qué se trata esta promesa de Jesucristo, ¿no? que dice que va a pedirle al Padre para que nos dé otro consolador? En San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3, podemos leer: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Sí? Entonces le pregunta Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Entonces más adelante él habla acerca de que él mismo es el camino, ¿sí? Y en el versículo 16 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una promesa de Jesús. Antes de irse a los cielos, antes de ir a la cruz todavía, le está diciendo para que sus corazones no se entristezcan. La Pascua podría parecer el momento más triste de la vida de los discípulos, ¿sí? Porque perdieron a su maestro, porque parecía que había fracasado el plan de Jesús, ¿no? Ellos no podían entenderlo por la tristeza que tenían. Así que Jesús, antes que nada, les dijo: no se entristezcan. Yo voy a volver otra vez, ¿sí? Me voy a ir, voy a preparar lugar para ustedes en las moradas que ya hay, les voy a preparar lugar para ustedes y
como me voy a preparar lugar para ustedes, voy a volver a buscarlos, ¿sí? Y me los voy a llevar a donde yo estoy. Y estos son palabras de consuelo, pero también son palabras para que ellos recuerden en el momento que Jesús no estaba, que tenían que esperar en Jerusalén, quedarse en Jerusalén. Él dio órdenes claras para lo que ellos tenían que hacer. Entonces, bueno, también lo vuelve a repetir en el versículo 26 de San Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le está prometiendo otra persona, ¿sí? Otra persona. Porque dice otro Consolador. También en el 15, 26... Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bien, entonces ellos ya tenían en claro que tenían que esperar algo, el otro Consolador, ¿sí? Aquí, otro en griego es aios, y esto significa otro de la misma clase. ¿Sí? Otro de la misma clase. Hay algunos que quisieron interpretar aios no con omicron, sino con omega, que significa otro, pero en realidad el mismo, pero de otra manera. Es decir, Cristo mismo está con nosotros, pero de otra forma. Pero no es eso lo que dice la palabra, lo que dice Jesús. Aquí la palabra es otro, pero de la misma clase, ¿sí? Es decir, Dios, pero otra persona. Entonces, Él lo iba a enviar para que esté con los discípulos de Cristo, de Él, para siempre. Nosotros nos consideramos discípulos de Cristo también. Así que lo que ellos recibieron es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo. Lo que comenzó en el día de Pentecostés sigue vigente para el día de hoy. Muy bien. ¿Qué tenían que hacer ellos? Vamos a ir entonces al libro de los Hechos, capítulo 1. Dice: y estando juntos, cuando ellos estaban juntos con Cristo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y hasta lo último de la tierra. Bueno, habiendo dicho esto, fue alzado a los cielos y ellos se quedaron mirando ahí, ¿no? Como esperando algo más. La expectativa estaba en Cristo, a ver si vuelve enseguida, ¿no? Tal vez se quedaron anonadados. ¿Y ahora qué hacemos? Y hasta tuvo que venir un ángel para decirle: muchachos, no se queden ahí mirando al cielo. Dice: este mismo Jesús, así como prometió que, así como se fue, así volverá. Así que vayan a Jerusalén, donde hagan lo que tienen que hacer. Entonces ellos fueron, entonces volvieron a Jerusalén, en Hechos 1:12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Qué era ese aposento alto? Era la casa donde moraban, dice, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban viviendo ahí. Era un lugar grande donde podían entrar por lo menos 120 personas. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús. Dice: y los reunidos eran como 120 en número, el versículo 15. Bien, vemos algunos detalles
que son muy importantes. Primero, cuando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre, le está diciendo que esperen. Le está pidiendo algo muy difícil. A los seres humanos es muy difícil que nos pidan que esperemos, ¿sí? Sobre todo si no tenemos mucha paciencia. Entonces esperen en Jerusalén. Sabe que el que puede esperar, el que aprende a esperar, tiene una gran bendición que le espera. El que puede esperar puede tomar decisiones sabias sin apresurarse. Y es bienaventurado, ¿sí? Además, está cultivando la paciencia, que es muy importante. Dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Sí? La paciencia es muy importante, ¿no? Y se prueba, y la fe se prueba, y la paciencia se prueba. Entonces, dice que tenían que esperar, ¿sí? Una clave muy importante para recibir lo que Dios le había prometido, el otro consolador, ¿sí? Dice, va a estar para siempre con ustedes, Él los guiará a toda verdad, Él va a hablar por ustedes en los momentos muy difíciles, Él va a hablar por ustedes. Así que lo tenemos todo, porque es Dios también con nosotros. Cuando Él envió el Espíritu Santo, entonces se quedó con todos los discípulos de Cristo. Ahora hay una llenura, que es un momento especial, donde nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos ha llenado. ¿Vieron? Como una jarra que llena el vaso, y si el vaso tenía alguna basurita, rebalsa y la basurita sale, ¿no? Entonces es como algo así, un ejemplo, ¿no? Tantas impurezas puede haber en nuestra vida, en nuestro corazón. La llenura del Espíritu Santo hace que pueda echar fuera, ¿no? Pueda erradicar aquello que es impuro en nosotros, ¿sí? Así que el Espíritu Santo también nos purifica, ¿sí? Pero recibiréis poder entonces cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra en griego, testigos, es hasta la muerte, ¿no? Ser testigo hasta la muerte. Algo muy difícil también de poder hacerlo. O sea, nosotros, en Argentina ya no tenemos la mentalidad de pequeño rebaño, ¿no? Porque somos tantos. Hay miles, no sé, millones, un par de millones debe haber, de evangélicos y bueno, ya no sentimos eso, ¿no? Quizás que tenemos que ser mártires hasta la muerte, como en otros países donde el evangelio es restringido y te pueden matar por eso, por predicar el evangelio. Corren riesgo tu vida, entonces ellos necesitan este poder. Ahora, para eso era el poder, ¿sí? Hoy día nosotros quizás si no entendemos muy bien para qué es este poder que Dios nos da, nosotros creemos que es para nosotros, para poder ejercer dominio sobre los demás, ¿no? Decir que, lo que yo diga se cumpla, lo que yo diga me obedecen todos. Eso es algo muy egoísta y muy destructivo, porque el poder que Dios nos da a nosotros es para ser testigos de Él hasta la muerte. Es muy distinto a cómo se puede usar por muchas personas. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Si ellos creían que llegaban hasta lo último de la tierra, o sea, esperaban la segunda venida de Cristo, que cuando todo sea lleno del Evangelio, entonces va a volver Jesús. Y por eso también el apóstol Pablo decía, todo lo hemos llenado del Evangelio, y aquí, allá, esta región, esta otra región. Entonces ellos pensaban, ya predicamos por todos lados, ni siquiera sabían que existía América, por ejemplo. Así que, quedaba mucho por hacer, pero ellos no lo sabían, ¿sí? Así que quizás muchos de nosotros no sabemos que hay muchas partes del mundo donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Y es un desafío. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Recordaron que, los ángeles le hicieron recordar que tenían que ir a Jerusalén y esperar. Así que fueron a la casa de los 11 discípulos que estaban viviendo ahí.
en el aposento alto, ¿no? Pero estaba preparado por Dios también, que sea en el aposento alto, un lugar visible por todos. Entonces cuando iba a venir el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, de todos lados, ¿no? Los judíos que estaban dispersos por otros lados, los israelitas venían ahora a Jerusalén y había tanta gente, ¿no? Era el momento oportuno. Creo que, claro, seguramente fue la estrategia de Dios, ¿no? Para salvar a muchos, ¿sí? Los congregó en Jerusalén para que ellos puedan recibir la salvación de Jesucristo. Dice que fueron a ese aposento alto y ahí esperaron. ¿Y saben qué? Jesús les dijo, esperen, pero no les dijo cuánto. No les dijo cuánto. Así que ellos estaban en cuarentena, esperando algo de Dios, el otro consolador. ¿Qué será? ¿Cómo será eso? Entonces, esperaban un día, 2 días, 3 días, 7 días. Y ustedes saben que el número 7 en la Biblia es número de perfección, ¿sí? Cuando se habla de 7, seguro que al 7º día va a venir el Consolador, ¿sí? En la promesa del Padre, de Jesucristo, enviada por el Padre. Bueno, llegó el día 7º y tampoco vino. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y desanimarse o seguir esperando? Seguir esperando, ¿sí? Seguir esperando. Porque era clave esperar, ¿sí? Había que esperar hasta el día 50 después de la Pascua. Ellos no lo sabían, pero Dios lo tenía todo calculado y preparado, ¿sí? Lo tenía preparado. Bien, entonces dice que estaban ahí en el aposento alto, subieron al aposento alto y ¿qué hacían? ¿Qué hacían mientras tanto? ¿Es una espera inactiva? Cuando Dios nos dice espera, ¿es inactiva la espera? ¿Es pasiva? ¿O algo tenemos que hacer? Miren lo que hicieron ellos. Y entrando, subieron al aposento alto, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, con sus hermanos. Perseveraban en oración. Es lo más importante que podían haber hecho. Ahora con la iglesia hispana, nosotros en la cuarentena arrancamos un tiempo de oración todos los días. ¿Sí? Dijimos a las 7, pero nos empezamos a despertar más temprano, así que desde las 5 ya arrancamos de acuerdo a cómo se van despertando, ¿no? Hasta las 9. Entonces tenemos una franja bastante grande. Y esto lo hizo el Señor a través de la cuarentena, ¿no? Porque antes no teníamos mucho tiempo y oramos rapidito antes de ir a trabajar y todo esto. Y tratamos de dedicarle el mayor tiempo posible, pero... Y ahora nos estamos volviendo una iglesia que ora, una iglesia de oración. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y en la espera de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo en nosotros, mientras tanto oramos y persistimos en la oración, ¿sí? Y perseveramos en la oración. Qué buena palabra esa, ¿no? Perseverar. Es como el racimo de uva que está unido a la vid, ¿sí? Que si no estuviera unido a la vid, se seca, se pudre, no sirve para nada, la echan al fuego. Así seríamos nosotros si no estuviéramos unidos a Cristo, si no estuviéramos en sintonía con Él. Y la oración es algo que, como la savia que va corriendo, ¿no? Es un ida y vuelta también. Es como la sangre que circula en el cuerpo, tan necesario. Bien, perseveraban unánimes en la oración. Bueno, así que en ese aposento alto entraron 120 personas, más o menos, dice que eran aproximadamente 120 personas. Había mucha expectativa, ¿sí? en el otro Consolador, en el Espíritu Santo que iba a enviar el Padre Celestial. Y por lo que ya sabían de Jesús. Y también porque lo estaban esperando y cada día seguramente se acrecentaba más el deseo. Lo necesito esto, necesito poder. ¿Por qué necesito poder para ser testigo? Porque después de la muerte de Cristo, los principales sacerdotes, los
el gobernador, los que estén en autoridad en esa época, estaban muy pendientes de qué es lo que iba a pasar, porque mataron a Jesús, que era un líder que juntaba mucha gente. Entonces, a ver si se levantan sediciosos y si hacen tumultos y nos traen problemas, ¿no? Entonces estaban muy atentos a todo eso. Pero ellos estaban encerrados, ¿sí? Ellos estaban en cuarentena y estaban esperando algo del Señor. Y en el capítulo 2 entonces comienza todo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino como del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No quedó ninguno que que no fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice que perseveraban unánimes en oración. ¿Qué es unánime? Estar unidos con el mismo ánimo, con el mismo propósito. ¿Sí? No había divergencia, no había problemas entre ellos, que no se entendían o que, bueno, que uno pensaba mal del otro. Todas esas cosas no existían en ese momento porque estaban unánimes. Estaban unánimes. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que estar unánimes, juntos en oración. Quizás no juntos, sobre todo en este tiempo, no juntos físicamente, no juntos en un lugar, pero sí juntos en el mismo propósito. ¿Sí? Ahora, bueno, que tenemos nuestras reuniones en Zoom, tenemos muchas reuniones ahora por semana y estamos unánimes. Los que nos congregamos, estamos unánimes. Ahí nos vemos las caras, ahí hablamos de lo mismo, estamos de acuerdo y es una bendición. ¿Sí? Así la iglesia puede marchar. Así la iglesia puede marchar. ¿Sí? Porque Dios quiere llenarnos a todos. Dios quiere llenarnos a todos, pero tenemos que estar unánimes juntos en oración, ¿sí? Con el mismo propósito, esperando lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿ya conocemos la historia? Seguramente que sí, ¿no? Cuando empezaron a hablar en otras lenguas, la gente, ya dijimos que había mucha gente por la fiesta de Pentecostés, que estaban todos por ahí dando vuelta. De repente escucharon un murmullo, un estruendo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver, vamos a curiosear, a ver qué es esto. Y cuando se acercaron, escucharon, dice que cada uno de los que venían de otros países escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso, porque Dios se manifestó de esa manera. ¿Sí? Recordamos que en la Torre de Babel, cuando todos se querían juntar para hacer un nombre propio, ¿sí? Y era en contra de Dios, porque Dios le dijo que se multipliquen, que llenen la tierra, sojuzgadla, le dice a Adán, y también para que se lo diga a su descendencia. Y ellos se quisieron juntar en contra de Dios, ¿no? Para no desparramarse. Entonces, esta vez ahora Dios los junta a todos y vuelve a unir el lenguaje, ¿sí? Porque todos entendían el mensaje que Dios le estaba dando, ¿sí? A cada uno de ellos. Y bueno, era maravilloso porque ellos hablaban en otras lenguas que ellos no entendían, pero los que escuchaban decodificaban en su propio idioma. No sé si hablaban en el idioma exactamente de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos escuchaba lo que tenía que escuchar, lo que Dios les hacía escuchar. Tremendo, tremendo el milagro de parte de Dios, ¿no? Y entonces cuando y algunos decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro se para con el poder del Espíritu Santo, ese mismo Pedro que era cobarde, que negó a Jesús 3 veces, ¿no? Y que no podía enfrentar, tenía buena intención. Convengamos que tenía buena intención, le sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, Jesús tuvo que hacer un milagro, pegársela de nuevo, pero Pedro era así impulsivo, pero también era
era temeroso, ¿sí? Era medroso, y él se escondió cuando Jesús fue a la cruz, igual que todos los discípulos menos Juan. Así que esos eran los discípulos, los cobardes. Sin embargo, ahora llenos del Espíritu Santo, se enfrentaban al mundo, se enfrentaban a la muerte, no importa, vamos a seguir predicando el Evangelio. Y eso le duró hasta que partieron con el Señor para estar en la presencia de Dios, ¿no? Así que eso le duró. El Espíritu Santo es así, ¿no? Nos llena y nos mantiene llenos para la gloria de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y ahí le empieza a predicar, hace una exposición tremenda, tiene un conocimiento de la historia, tiene un conocimiento teológico porque aplica los pasajes de la palabra, donde son pasajes mesiánicos, donde habla del Mesías, y ahí le esclarece, todo esto se estaba hablando de Jesucristo, al que ustedes crucificaron. ¡Wow! ¡Qué golpazo! ¿No? Y veían el poder de Dios, y ahí recibiendo esa palabra, ustedes lo crucificaron. Estaban compungidos, dices: varones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y dijeron: sí, sí, nos queremos bautizar. Porque ellos eran judíos también, no necesitaban más conocimiento porque conocían todo lo de atrás, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, las escrituras, ¿no? Las Sagradas Escrituras, ya lo conocían, ellos iban a la sinagoga, ellos conocían la palabra, así que sabían cuando Pedro les estaba diciendo, le estaba aplicando, haciendo una interpretación de los versículos que él menciona, o las palabras de los profetas, ¿no? Hablando de Jesús mismo. Entonces ellos sabían de qué estaba hablando, porque lo habían escuchado en la sinagoga. Por eso es que, bueno, hoy día necesitamos un conocimiento un poquito mayor, ¿no? Porque venimos del mundo y necesitamos saber un poco más de qué se trata el Evangelio. Pero por eso en ese momento ellos dijeron: nos bautizamos, ya nos bautizamos. Y sabían lo que significaba el bautismo, porque también se bautizaban para otras, para ser adeptos de otras ideas, no sé, los fariseos o quien sea, esos grupos bautizaban, ¿no? Es decir, te haces miembro, una cosa así. Entonces ellos estaban compungidos y deseosos de dar este paso de fe y de obediencia, porque Jesús dijo que se bauticen, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, bueno, así es como empieza la iglesia. 3.000 personas se convirtieron. La iglesia arrancó con 3.000 miembros, con un solo mensaje de Pedro. A veces nosotros necesitamos, bueno, con un solo mensaje se convirtieron 3.000, lleno del Espíritu Santo Pedro, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos 3.000 mensajes para que se convierta uno. Así que, ¿cuánto necesitamos depender de la gracia de Dios y del poder de Dios, ¿sí? Estar dentro del plan de Dios, la sabiduría de Dios. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más superiores a los de ustedes, como dista el cielo de la tierra. Así que imagínense cuánto nosotros debemos ajustar nuestra mente, nuestra vida a los propósitos de Dios, a sus caminos, a sus pensamientos. Muy bien, que el Señor bendiga esta palabra, que esto es lo que quería compartir con ustedes. Y recordemos esto: no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos. Para eso se nos da el poder, para ser testigos. Nosotros pensamos que podemos enfrentarnos al mundo, a un mundo que se opone a la voluntad de Dios, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pensamos que tenemos esa capacidad. Si nosotros no dependemos de la obra del Espíritu Santo, vamos a fracasar. Y necesitamos primero permanecer
permanecer. Fíjense ustedes, quédate en su casa, ¿sí? Quédate en casa, decimos. Y algunos lo ven como si fuera un plan diabólico quedarse en casa. No, si nosotros esperamos el tiempo de Dios, hasta que Dios nos mueva con su Espíritu Santo, va a haber un éxito según Dios. Va a haber salvación para la gente. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora? Estamos en cuarentena. Bueno, como los discípulos en el aposento alto. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos que Dios se tome el tiempo que nosotros necesitamos para ser transformados por Él. Necesitamos que nuestros hijos nos digan, no papá, no es así, no estás bien. Que nuestra esposa nos diga, no, me parece que no es así, ¿no? Y que reflexionemos. Necesitamos cambiar muchas cosas, dejarlo en las manos del Señor. Señor, yo no puedo con esto. Necesito que el poder de tu Espíritu Santo lo haga en mí. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Y bueno, quédese en casa todo el tiempo que Dios quiera tomarse con usted para seguir obrando en su vida. Quizá hay mucho todavía que hacer, mucho que hacer, pero le animo a que esté en sintonía con Dios, busque su voluntad, sus propósitos y sus caminos. Que Dios le bendiga grandemente. Les dejo con Noelia. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces, terminamos.